Buenas tardes, amada iglesia. Bendiciones a todos. Qué gozo, qué alegría verles en esta mañana de celebración, porque el pueblo de Dios está de fiesta, porque nuestro Señor ha resucitado. Amén. El Señor resucitó. El Dios que creó el cielo y la tierra, que hizo carne, vino al mundo. Se hizo hombre, habitó entre nosotros. A los suyos vino y dice las Escrituras que los suyos no lo recibieron. Lo maltrataron, lo insultaron, lo injuriaron, lo mataron, lo crucificaron. Lo metieron en una tumba, querían callarle la boca. Una tumba donde pusieron una piedra bien grande frente a la tumba. Una piedra enorme que encima de eso fue sellado con un sello romano y habían guardias romanos allí velando esa tumba. El mundo le tiró a Jesús con todo lo que tenía, para matarlo, para humillarlo, para avergonzarlo, para destruirlo, para callar su voz. Pero el mundo no pudo con nuestro Señor Jesús. Al tercer día dice las Escrituras que se abrió aquella tumba y Jesús salió y Él vive, y le damos gracias a Dios por eso, porque gracias a su resurrección nosotros tenemos la esperanza de vida, que podemos un día, nos vamos a resucitar también y nos vamos a encontrar con el Señor en el cielo. Amén. Bien, para los que no me conocen, yo soy el pastor Michel Nazario, uno de los pastores asociados de Community of Hope, pastor de Community of Hope en español. Si nos está visitando por primera vez, gracias por visitarnos, estamos muy honrados con su visita, con su presencia. Pudieron haber escogido estar en tantos sitios esta tarde, pero optaron y decidieron venir aquí y estamos agradecidos por eso. Igualmente, los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar hoy sobre la resurrección. Y vamos a explorar el Evangelio de Juan. El relato de la resurrección está registrado en los 4 evangelios: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Así que un relato importante, pero vamos a verlo desde la perspectiva de Juan. Pero antes de entrar en detalles sobre el mensaje, quiero hablar sobre el espacio y la carrera espacial. ¿Sabían ustedes que el primer cosmonauta o astronauta que vivió en el cielo no fue un norteamericano? ¿Lo sabían? Allá en el 1961 fue un astronauta ruso que se llamaba Yuri Gagarin. Fue el primer astronauta en subir a la estratosfera. Y le dio la vuelta al mundo, le tomó 108 minutos y regresó. Y eso fue un evento grandioso, de mucho orgullo para el pueblo ruso. Los americanos o los norteamericanos se sintieron un poquito molestos de que ellos no dieron al frente con eso. El presidente Kennedy decide que él iba a poner hombres en la luna. Ustedes le dieron la vuelta a la Tierra, nosotros vamos a poner hombres en la luna, dijo Kennedy. Y se inicia la carrera por la conquista del espacio. Tengo una imagen que quisiera presentarles de la revista Life de aquella época, donde está el cosmonauta Yuri Gagarin con Nikita Khrushchev, que era el presidente de Rusia. Y se le atribuye a Gagarin una frase que en realidad no lo hizo él. Lo hizo Khrushchev como parte de la propaganda del ateísmo del régimen soviético. Él decía: Gagarin subió al cielo y regresó y él no vio a ningún dios. ¿Han escuchado esa frase? Que fue de Nikita Khrushchev. Y quiero contrastar eso con la frase de un norteamericano astronauta, se llama Jim Irwin. Tenemos la foto de él. James Benson Jim Irwin, de la misión del Apolo 15. Él fue el 8º hombre en caminar sobre la luna. Señor de 12 que habían hecho esa cosa portentosa. Pero él era un hombre cristiano. Y él en una conferencia dijo: más grande que el hecho de que el hombre haya caminado sobre la luna es el hecho de que Dios caminó sobre la tierra. Amén. Es el hecho que Dios caminó sobre la tierra. Quiero leer la cita de él, a ver si lo encuentro por aquí. Él dijo: estar en la luna tuvo un profundo impacto espiritual en mi vida.
antes de entrar al espacio con la misión Apolo 15 en julio de 1971, era un cristiano tibio, por decirlo menos, incluso era un cristiano silencioso. Pero siento que el Señor me envió a la luna para que pudiera regresar a la tierra y compartir a su Hijo Jesucristo. Todo el logro espacial se pone en la perspectiva correcta cuando uno comprende que la presencia de Dios en la tierra es más importante que la presencia del hombre en la luna. Creo que Dios caminó sobre la tierra hace 2000 años en la persona de Jesucristo. He entregado mi vida por completo al servicio del Señor para compartir con la gente de todo el mundo el mensaje transformador de Cristo. Eso lo dijo el astronauta Jim Irving. Pero ¿saben qué? Eso ya lo estaba escrito en las Escrituras. El apóstol Juan, cuando él introduce el Evangelio de Juan, él toma prestado del libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él comienza el Evangelio de Juan diciendo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo como a la palabra viviente. En el verso 14 de ese capítulo dice, y aquel Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios vino y habitó entre nosotros. Sin embargo, el verso 10 y 11 dice, aquella luz verdadera vino al mundo, pero los suyos no lo reconocieron. A los suyos vino y los suyos no lo aceptaron. Por el contrario, las Escrituras, y conocemos la historia de Semana Santa. Tuvimos el evento del Viernes Santo el viernes pasado que estuvo glorioso. Se sentía una presencia poderosa del Señor en ese evento. Y todos conocemos la historia de la Semana Santa. Que cómo cogieron a Jesús, como ya les comenté, y lo mataron, lo crucificaron. Sufrió un juicio injusto. Isaías dice que fue la golpiza que le dieron fue tan fuerte que lo desfiguraron y lo subieron a la cruz. Pero luego de 3 días, Él resucitó. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 10. Él resume su experiencia. Juan fue un testigo ocular del evento de la resurrección. Él estuvo allí. Y él vio a Jesús resucitado. Y él habló con el Jesús resucitado. Y algunas personas me preguntan por qué es que en los diferentes evangelios hay diferentes narrativas de la resurrección. Si lees Mateo, dice que aparte de María Magdalena fue otra María. Marcos y Lucas añaden otras mujeres, María la madre de Santiago, Joana, Salomé y otras mujeres. Sin embargo, Juan solo menciona a María Magdalena y no es ninguna contradicción, lo vamos a ver en las Escrituras que vamos a leer. Para que Juan se enfoca en María, porque María se presume que era como la jefa del grupo. Siempre que se menciona el grupo de mujeres, María Magdalena es la primera que se menciona. Y era una mujer que amaba al Señor. Pero vamos a ir a las Escrituras, estamos en Juan capítulo 20. Yo los invito a aquellos que puedan, por favor nos ponemos de pie. Juan 20 del 1 al 10. Juan 20 del 1 al 10. Y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjense que ella está hablando en plural. No sabemos dónde lo han puesto. Ella está hablando de las otras mujeres que fueron con ellas. Algunos presumen de que las mujeres se quedaron allá en el sepulcro mientras ella venía corriendo para dar la noticia a Pedro y a Juan. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas,
pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que dice que Jesús que tenía que resucitar. Los discípulos entonces regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse los hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros y por este día que celebramos, Señor, de tu resurrección. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte. Gracias porque tú venciste al mundo y que tú nos has prometido, Señor, que algún día nosotros también vamos a ir a estar contigo eternamente. Y es una promesa que tú has comprado para nosotros. No lo merecemos, es por tu gracia, Señor. Te lo damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ya con este evento de la resurrección y luego la ascensión de Jesús al Padre, se cierra lo que en esencia es el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio viene de la palabra griega evangelos, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Los predicadores en aquel entonces no predicaban así como nosotros predicamos, sino que ellos hablaban y lo que hacían era anunciar, cual niño que está repartiendo los periódicos, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios se había encarnado, habitó entre nosotros, fue muerto, fue crucificado, sepultado, después resucitó y luego ascendió al Padre. En un resumen, eso es el mensaje del Evangelio. Y esas buenas noticias son buenas noticias para nosotros porque gracias a ese sacrificio de Jesús tenemos acceso al Padre y somos salvos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿qué hacemos con el Evangelio? Porque el día de hoy, resurrección, como otros, como Viernes Santo, como el día de Navidad, son esas épocas donde muchas personas vienen a la iglesia. Sienten quizás una obligación, una necesidad de ir. En Puerto Rico decían jocosamente, yo solo he ido a la iglesia cuando me bautizaron como niño y cuando me casé. Y no volvieron más. Y muchas personas pues pueden identificarse, ¿verdad?, con ese comentario. Pero lo que yo quisiera que ocurriera en esta tarde es que esto no sea un día de resurrección más, sino que nosotros podamos reflexionar sobre el evento, de lo que significa la resurrección de Cristo en nuestras vidas y dar espacio a que el Señor obre en nuestros corazones y nuestra mente esa transformación de vida que su resurrección representa. Le quiero hacer una historia de un hombre, se llama Larry Walker. Él quería ser como Yuri Gagarin y como Jim Irvin, él quería ser piloto. Él aspiraba a ser piloto porque desde muy pequeño él veía las fotos de su padre. Su padre era piloto de la Segunda Guerra Mundial y él veía todas las fotos de piloto y él siempre aspiraba a eso. De hecho, a los 13 años él entra a una tienda de excedentes militares del ejército y del Navy de Estados Unidos. Y vio en una esquina unos globos meteorológicos, unos globos que ellos usaban con unos artefactos que medían el tiempo, las condiciones de tiempo. Y se le ocurre, yo puedo hacer alguna nave, un globo con globos, lleno esto de helio y puedo subir al cielo. Y cumplir mi sueño de navegar por los cielos. Y él terminó haciendo un proyecto de ciencia en la Feria Científica de la escuela, donde explicó
y describió lo que era el vuelo en globos. Y aunque él recibió una D por el proyecto, eso no lo desanimó. Él seguía con ese sueño. Y después de la secundaria, él se unió al ejército con miras a ser piloto. ¿Sabe que yo tenía ese mismo sueño? Cuando yo me gradué de secundaria, yo quería unirme al Air Force. Yo quería ser como Tom Cruise en Top Gun. ¿Vieron Top Gun? ¿Han visto Top Gun? Eso era mi sueño. Yo quería hacer eso. Yo fui al reclutador y lo primero que me pregunta es, ¿tú tienes 20-20? Yo tenía espejuelo. Yo no tengo 20-20. Pues tú no puedes ser piloto. Y pues hasta ahí llegó mi sueño. Terminé estudiando otra cosa. Pero eso mismo le pasó a Larry Walker. Él fue allá al reclutador. Le preguntaron, ¿cómo está tu vista? Le dijeron, él dijo que él no pasó el examen de la vista y no pudo ser piloto. Terminó siendo cocinero con la unidad donde lo asignaron en Vietnam. Pero no empecé a eso. Él seguía con ese sueño de que él quería sobrevolar los cielos. Y cuando él regresa de Vietnam, se sienta con su novia Carol en un restaurante y él hace un dibujo de su proyecto, de los globos y cómo él iba a levantarse de la tierra. Y él fue a la tienda de los excedentes militares y compró 42 globos meteorológicos. Y él viene y amarra esos globos de una silla de césped o de jardín. Amarra esos globos de ahí, lo aseguran del suelo, lo llena de helio. Aparte de eso, tenía otros instrumentos. Tenía un walkie-talkie, de eso para hablar por radio. Tenía una pistola de perdigones, de eso de aire comprimido, para romper los globos para poder descender. Llevaba un montón de galones de estos de leche llenos de agua que servía como contrapeso. Llevaba una navaja y ya llevaba un paquete de 6 cervezas, como si eso fuera necesario, ¿verdad? Pero él incluyó eso en su viaje. Cuando llegó el momento, la intención de él hizo cálculos matemáticos y la intención era subir como 12 metros por encima de la tierra y sobrevolar el vecindario. Esto fue en el patio de la casa de su novia. Sobrevolar ese vecindario y aterrizar en un parque, en un desierto que quedaba cerca. Esto fue en California. Y esto es una historia verídica. Ahí ustedes ven, este es Larry con su globo. Y ven los containers esos de leche y todo lo que tenía. Pero calculó mal. Tan pronto Carol vino y cortó la soga, ese globo salió disparado como un cohete. Y comienza a subir de rápido hacia el cielo. Llegó hasta 16,000 pies de altura. Y el viento comenzó a empujar su globo y él iba sentado en esta silla de jardín que él compró en Sears. ¿Se recuerdan de Sears? Aquellos de mi edad más o menos que compraban allí en Sears. Él compró eso en Sears, esas sillas de jardines de aluminio que ustedes han visto. El viento lo llevó por encima del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y dice que los pilotos que iban en los aviones comerciales, de momento ven a esta persona con estos globos en esta silla, sobrevolando el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y reportan a torre de control de que, mira, hay alguien aquí en este espacio aéreo. Pues de momento él comienza a sentir frío, le falta el oxígeno por lo alto que él está. Y él saca su pistola y comienza a dispararle a los globos porque él quiere descender. Una ráfaga de viento le tumbó la pistola de la mano. Y no le quedó otra que coger la navaja y comenzó a cortar los globos. Y él logra descender, llega a tierra. Allá lo está esperando el sheriff de Long Beach con todos los alguaciles. Lo arrestaron, lo multaron por $1,500 a él. Pero él se convirtió en un héroe nacional. Lo tuvieron en unos cuantos programas de televisión. En una de las entrevistas, de hecho, en la silla de él está en el Museo Aeroespacial del Instituto de Smithsonian en Washington, D.C., la silla de este señor. Él se hizo famoso. Y le preguntaron a él, entre la conferencia de prensa le están haciendo un montón de preguntas y una cosa le preguntan, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Arriesgando tu vida. Y esto fue lo que él contestó. Ya mismo nos adelantan la diapositiva. Aquí está.
un hombre no puede quedarse sentado ahí sin hacer nada. Él tenía que hacer algo. Y la razón por la que le hago esta historia es porque eso es el mensaje que le queremos ofrecer a ustedes. Nosotros no podemos experimentar y ver la resurrección de Jesucristo, su muerte y resurrección, y quedarnos ahí sentados sin hacer nada. Tenemos que responder a eso. ¿Y por qué tenemos que responder a eso? Aquellos que están aquí, quizás hay algunos aquí que están comenzando o no han entregado sus vidas al Señor y están aquí por curiosidad, ver qué está pasando y han visto la resurrección como un cuento de hadas. Eso fue algo que pasó, está registrado en la Biblia, pero no hay evidencia sobre eso. Pero les quiero decir y compartir que la resurrección es una historia veraz. Eso sucedió. Hay eruditos, teólogos, estudiosos de la palabra, apologéticos, que han presentado evidencia que apuntan a que eso ocurrió. Uno de esos es que está registrado en los 4 evangelios. Las Escrituras hablan de personas que experimentaron y vieron al Cristo resucitado. Primero fue a María Magdalena. La primera persona que en el Jesús resucitado se presentó fue a María Magdalena. Después fue a los discípulos. Se presentó a unos escépticos, a Santiago, el medio hermano de Jesús, que no creía en Jesús. Imagínense ustedes creciendo con sus hermanos. De momento ese hermano dice, yo vengo de Dios y vine a salvar el mundo. Y está predicando. ¿Qué tú vas a decir? ¿Tú estás loco? ¿Cómo es posible? Así se sentía Santiago. Pero él se presentó a Santiago resucitado y eso transformó la vida de Santiago. Se presentó a Pablo mientras estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo era un fariseo. Conocemos la historia de Pablo. Decía que él respiraba odio contra la iglesia del Señor y consiguió cartas del sumo sacerdote para perseguir la iglesia, para meterlos en la cárcel. Y él estuvo a los pies de aquellos que apedreaban a los santos del Señor. Esteban fue el primero que mató. Pero él tuvo un encuentro camino a Damasco con el Cristo resucitado y eso transformó la vida de Pablo. Y Pablo se convirtió de ese fariseo celoso que odiaba a los cristianos, se convirtió en un creyente. Esto es verdad. Yo lo vi. Él habló conmigo. Y él entregó su vida al Señor y se convirtió en el evangelista y misionero más prolífico de todos los apóstoles. Tal otro hecho de que la historia, lo que se narra de la historia, tienen a las mujeres como primer testigo en una sociedad donde el testimonio de la mujer no valía nada. Si tú quieres defender una causa o defender algo que había sucedido, en aquella época tú no ibas a buscar mujeres para que fueran testigos. Eso era algo vergonzoso. Sin embargo, la narrativa bíblica es fiel a lo que sucedió. Y él se presentó primero a las mujeres. Y hay otras razones más que apuntan a la veracidad. El que más me convence a mí es la transformación que hubo en la vida de los discípulos, incluyendo Pablo y Santiago, y los otros discípulos que eran unos cobardes, eran unos débiles, se dispersaron cuando agarraron al Señor, se escondían y no se atrevían a dar cara ante las autoridades. Pero una vez ellos vieron al Cristo resucitado, eso cambió y transformó sus vidas, al punto de que todos ellos fueron mártires, salvo Juan, que nosotros sepamos, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, pero los demás dieron sus vidas por Jesús. Amenazaron a Pedro y a Juan de que tenían que dejar de predicar en el nombre de Jesús. Eso fue en el libro de Hechos, después que ellos sanaron al cojo en la puerta de la hermosa en el templo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Nosotros no podemos dejar de hablar y decir las cosas que hemos visto y las cosas que hemos oído. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? El Cristo resucitado. Y no podían dejar de hablar sobre eso. Fue un evento transformador en la vida de ellos y queremos que sea transformador en la vida de todos nosotros también. Y si no crees en la evidencia, la historia de la resurrección es una historia también de fe. Es una historia de fe. Vamos a ver lo que dice Juan. Estamos Juan capítulo 20, versículo 8.
En ese momento entró también el otro discípulo, se está refiriendo a Juan, y vio y creyó. Sabemos la historia que acabamos de leer. María Magdalena va corriendo para decirle a Juan y a Pedro que alguien se llevó al cuerpo del maestro. Él no está allí. ¿Dónde está? Y dice las Escrituras que Juan y Pedro salieron corriendo para allá. Juan, como era el más joven, iba más rápido. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de correr contra sus hijos, ¿verdad? Mis hijos cuando eran pequeños les encantaba hacer regatas y carreras con su papá. ¿Alguien ha hecho eso con sus hijos? Sí, veo algunas cuantas manos. Entonces, pues yo iba corriendo, yo corría más que ellos, naturalmente, pero yo iba lento para dejar que ellos me ganaran. Entonces ellos me ganaban, pero ya hoy en día ya se hicieron adolescentes, ya me ganaban naturalmente, ¿verdad? Y hoy en día ni decir, pero eso pasó ahí. Juan llega primero al sepulcro y dice las Escrituras que él llegó y mira como él dice, él se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. El griego tiene 6 diferentes palabras para describir el ver y la visión. Cuando Juan llega, la primera palabra que usan es blepo, que quiere decir observó sin entender necesariamente. Él fue, miró y vio los lienzos, pero sin entender necesariamente. Fue más como una observación. Después llega Pedro de una manera impetuosa. Él entra al sepulcro y Pedro vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. La palabra ahí es teoreo, que quiere decir examinar con propósito de investigar. Él quería buscar sentido a lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pedro quería investigar lo que está pasando. La palabra que se usa para los lienzos que estaban puestos allí, lo que describe es como si el cuerpo se hubiera esfumado y los lienzos se quedaron en la forma como del cuerpo. Y el sudario que habían puesto sobre la cabeza, que está diseñado para cerrar la quijada, estaba doblado en otro lado. Si alguien hubiera querido robar ese cuerpo, se lo hubieran llevado con todo y lienzo, o hubieran sacado los lienzos, hubiera visto el reguero de lienzos allí en esa tumba. Pero ahí entonces entra Juan y dice que finalmente Juan entró en el sepulcro y vio. La palabra de vio es eidón, que quiere decir percibió con entendimiento, y él entendió, le fueron abiertos los ojos y él entendió lo que estaba pasando. Y dice las Escrituras que él creyó. Juan vio y creyó como un acto de fe. Romanos 10:9 nos dice Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que tenemos que creer, tener fe en ese evento de la resurrección. Y finalmente, la historia de la resurrección es una historia de amor. Dice la palabra que María Magdalena fue con las mujeres muy temprano en la mañana. Dice Juan que todavía estaba oscuro. Ellos tenían que esperar a que saliera el sol, que terminara el Sabbat para poder ir allá. Pero ellos amaban tanto al Señor que querían ir, no podían esperar. Allá fue María Magdalena allí para ver el sepulcro temprano en la mañana, y el Señor la amaba a ella. Fue la primera persona a quien Él se le aparece, a María Magdalena, una mujer del cual salieron, dice las Escrituras, 7 demonios, y fue una vida transformada. También tenemos la historia de amor de Juan, el discípulo que amaba al Señor, que gracias a ese amor él pudo creer lo que él estaba viendo. Pero el amor más grande en toda esta escena es el amor de Dios por nosotros. Es el amor de Dios por nosotros. Con Jesús haber ido en la cruz, Él nos señala y nos dice que no hay nada que Él no haría. No hay nada que Jesús no haría por ganarnos a nosotros, por rescatarnos, por salvarnos, aunque sea muerte de cruz, aunque sea ser desfigurado. No hay nada que impediría eso. De tal manera nos ama el Señor.
Y Juan resume eso en un versículo que está en Juan capítulo 3, verso 16. Y todos conocemos ese versículo que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda. Tal fue el amor de Dios que dio a su Hijo. ¿Cuántos de nosotros aquí daríamos un hijo nuestro por otra persona? En lugar de otra persona. Déjame decirles, yo los amo a ustedes de corazón, tú sabes, yo los amo y siempre que les escribo a la iglesia digo amados, porque lo que hay en mi corazón es nada más que amor por todos ustedes. Pero si tuviera que tomar una decisión de entregar a uno de mis hijos, lamento decirle que es una decisión difícil, ¿verdad? Yo sé que ustedes se sienten igual. Sin embargo, tengo unas nueras que quizás eso es un chiste. Yo las amo a ellas también muchísimo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Regresamos a ese versículo, por favor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Tenemos la mala impresión de que la vida eterna es algo que nosotros vamos a disfrutar en el futuro. Es para el después y en el más allá. Es para el más allá y el después, la vida eterna. Y venimos a la iglesia, algunos piensan que, bueno, para yo salvarme tengo que venir a la iglesia, escucho el mensaje, entrego mi vida al Señor, el Señor me salva y tengo vida eterna. Y paso el resto de la vida luchando, tratando de mantenerme fiel hasta el final para luego llegar a la vida eterna. ¿Saben que eso no es así? Lo que es la vida eterna, las Escrituras nos hablan de lo que es vida eterna y Jesús mismo nos dio esa definición. Estamos en Juan 17, versículo 3. 13. Y esta es la vida eterna, esto es lo que Jesús dice. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la palabra conocer el griego es ginosko, la que se usa aquí, que es la misma palabra que describe la relación íntima de unos cónyuges, de unos esposos. Dice que Adán conoció a Eva y dio a luz a su hijo Caín. María le pregunta al ángel que le anuncia que ella va a ser la madre del Mesías, y ella pregunta, ¿y cómo esto va a ser si yo no he conocido hombre? Yo no conozco hombre, eso es ginosko. Y dice la Escritura de Mateo que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Lo que se está hablando aquí es de una relación con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan en una relación íntima, relacional, experiencial, que tengamos la experiencia de vivir a diario con Dios. Y esto no es para el futuro. Esto no es para el allá, en algún momento dado en el entonces, la vida eterna. Eso es para el aquí y el ahora. Eso es para el aquí y el ahora. Y quiero cerrar reflexionando sobre esto. Porque hay muchas personas aquí que quizás necesiten al Cristo resucitado aquí y ahora. No para el futuro. Necesitamos tener esa relación con Dios. Algunos quizás están navegando momentos difíciles en sus vidas. Escaseces quizás económicas, adicciones a droga, a la pornografía, a la sexualidad. Estar en relaciones extramaritales que no son buenas. Quizás estemos pasando por momentos de luto, por momentos de dolor. Nos han dado un pronóstico malo. Estamos bregando con enfermedades terminales. Estamos bregando con enfermedades de salud mental. Quizás nosotros o algún familiar.
Y necesitamos al Cristo resucitado aquí y ahora, no para después. Así que la invitación es en este día de resurrección, abramos nuestros corazones al Señor, a ese Cristo resucitado, y le demos el espacio, le demos la oportunidad a Dios de que Él resucite nuestros corazones, porque queremos tener esa relación con Dios, esa relación íntima con Él. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Y voy a hacer una invitación, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, pero ha sido tocado por su palabra y quiere dar ese paso de fe y quiere entregar su vida al Señor, este es el momento. No lo dejes para luego. Ahora es el momento de entregar tu vida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste para con nosotros. Y estamos felices, Señor, de que tú no te quedaste en la tumba, sino que tú resucitaste. Yo te pido, Padre, que tú resucites en nuestros corazones. Que tú pongas en nosotros ese deseo de vivir en relación contigo, de tener vida eterna contigo en una relación perpetua que podamos disfrutar desde aquí. Tú dijiste en Juan que tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque muera, vivirá, y el que está vivo no morirá nunca, no morirá jamás. Tendremos vida eterna en el aquí y en el ahora, y te necesitamos, Señor. Señor, si hay alguien aquí que desea entregar su vida al Señor, pueden quedarse allí donde están. Les voy a pedir por favor que levanten su mano para nosotros hacer una oración por ustedes. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor? ¿Alguien quiere vivir en relación eterna con Dios? ¿Alguien necesita a Dios en el aquí y en el ahora? Padre, te damos gracias por tu pueblo, Señor. Glorifícate en las vidas de todos estos hermanos. Toca los corazones, trae transformación de vida, Señor. Y te pedimos derramamiento de tu Espíritu sobre cada vida aquí. Te pedimos que tú resucites en nuestros corazones. Si hay alguien aquí que no esté viviendo, que está viviendo solo en el mundo, sin tu apoyo, que sea tú entrando a estas vidas y transformando vidas, Señor. Que tú hagas residencia en los corazones y en la mente de todos los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué rico ese ritmo latino, ¿verdad? La música americana es chévere, nos sentimos la presencia del Señor, pero el ritmo latino tiene algo que es distinto, que es nuestro. Y le damos gracias al Señor. Vamos a honrar a nuestro grupo de adoración. Jeff se votó. Jeff tocó esa batería bien chévere con ese ritmito latino que no sé si él está acostumbrado a eso. Es un músico profesional, pero lo hizo muy bien. Thank you very much, Jeff. We love you. Bueno, nos vamos a despedir a nuestras casas. Vamos a disfrutar este día. Vamos a reflexionar en el mensaje que acabamos de escuchar. Si nos está visitando por primera vez, quisiéramos mantenernos en contacto con ustedes. Los invito a que pasen al mostrador y vamos a intercambiar información para que se mantengan en contacto y en comunión con nosotros. Si alguien tiene necesidad de oración, al despedirnos pueden pasar aquí al frente. Tenemos algunos hermanos y hermanas que están dispuestos a orar por ustedes. Así que vamos a despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú vives, Señor. Te damos gracias porque tú vives en nuestros corazones, tú vives en nuestra iglesia, Padre Santo. Y te pido que tú bendigas a tu pueblo y que tú despidas a tu pueblo en paz, que tú nos protejas, que tú nos cobijes bajo tus alas en esta semana, en nuestras vidas, que tú nos guardes de todo mal y que tú nos ayudes a cada día a acercarnos más y más y más a ti, Señor, a vivir vidas llenas de tu Espíritu, llenas de tu poder, Señor. Despide a tu pueblo ahora en paz, Señor, con la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión, dirección y poder de tu Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.